Bien amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Hoy todo con música hispano-argentina, en algunos temas musicales como este, el de Abel Pintos, el argentino Abel Pintos con la española Malú, una excelente interpretación de 11.000. Buen título, buen tema para arrancar esta segunda hora aquí en nuestro programa. Ahora sí, en nuestra edición federal llegan noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Y comenzamos hablando de que hace unos días atrás nuestro querido amigo Pedro Bello le han hecho un homenaje muy merecido en lo que tiene que ver en Trabaledo, en Trabadelo, este pueblo donde nació justamente Pedro Bello. Bueno, justamente el alcalde le hizo entrega de este premio muy merecido, por cierto, así que nuestras felicitaciones a Pedro Bello también, y a toda la familia de Pedro, claro que sí. Otro de los temas también que les queremos comentar, hablemos de inmigración, porque España podría aplicar una medida drástica, histórica, para beneficiar a 500.000 de personas, donde los beneficiarios serían personas que viven y trabajan en el país actualmente sin papeles. Este proyecto llevaba más de un año estancado y podría reducir la inseguridad y también la desprotección. Obviamente, iniciativa que se lleva adelante por el gobierno español, pero veremos qué es lo que sucede ya en las próximas semanas y la decisión que se va a llegar a tomar al respecto. Bueno, por último, quiero destacar que el embajador de España en la Argentina ha celebrado el centenario de un emigrante gallego, de Isaac González del Campo. Este jueves, hace 2 días nada más, estuvo justamente en la embajada este caballero Isaac González del Campo, un emigrante gallego que cumplió 100 años de edad y que vino a trabajar a la Argentina cuando apenas tenía 26 años. Enhorabuena, ha forjado un porvenir también cuando vino desde su España natal y a llegarse a la Argentina para formar una nueva vida, claro que sí. Ahora vamos con eventos. Mili Dipsa en el aire, te escuchamos. Muy bien, bueno, vamos a empezar con la Asociación Centro Partido de Carballiño, porque atención, Tango, la galera, milonga, todos los jueves a la gorra. Así que el ingreso a partir de las 21 horas, repito, todos los jueves a partir de las 21 horas, en la Asociación Centro Partido de Carballiño, Juan Carlos Cruz, 1361 en Vicente López. Aquellos que quieran ir directamente se pueden acercar, o si no también pueden consultar a través de las redes sociales. María Silvana Reynoso, que siempre está ahí respondiendo. Así es. Así que repito, tango, la galera, milonga, todos los jueves a la gorra, ingreso a partir de las 21 horas, Asociación Centro Partido de Carballiño, Juan Carlos Cruz, 1361 en Vicente López. Perfecto, y quiero destacar, Mili, ayer el agradecimiento al Partido Carballiño, al Centro de Carballiño, a Silvana Reynoso. Estuvimos en el Hotel Savoy anoche con nuestra producción y un evento muy lindo realmente, con este joven escritor gallego que sin lugar a dudas desplegó una magia muy especial en toda la gente que estaba presente en este evento, y aparte cerrándolo musicalmente como la buena tiene que ser la buena música de Galicia. Así es, hemos compartido de un momento, la verdad que sí, estuvimos hablando con Pablo Nogueira Campo, el escritor español que vino. Estuvimos hablando, muy grato, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a ver si lo tenemos acá en el Sol de Nuestra España próximamente. Pero claro que sí. ¿Qué más? Así que bueno, vamos a seguir con algunos eventos porque atención, se viene un homenaje a Federico García Lorca. Opa. En la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Sí, es la presentación del ciclo Ecos y Cantares 2025, donde un conjunto de artistas españoles y flamencos van a estar homenajeando a Federico García Lorca en el día de su nacimiento, el 5 de junio. Exacto. Así que 5 de junio a partir de las 19:30 horas en Bernardo de Irigoyen 672 en Capital Federal. La entrada libre y gratuita con colaboración voluntaria. Perfecto, muy bien. Aquellos que quieren asistir. Bien, ¿qué más tenemos, Mili, también para comentarle a la audiencia? Muy bien, y vamos ahora sí a la fecha del 8 de junio, porque atención, Asociación Residentes de Vigo está preparando la segunda yuntanza del año. Va a haber una entrada con tortilla española, callos a la gallega, flan mixto, una gran fiesta que están preparando en la Asociación Residentes de Vigo, que están ubicados en Quintino Bocayuba 522 en Almagro. Aquellos que quieran ir reservando lo pueden hacer al 11
30 02 57 10. Repito, 11 30 02 57 10, Asociación Residentes de Vigo, la segunda yuntanza, donde plato principal, callos a la gallega. Ah, excelente, el excelente. Próximo 8 de junio a partir de las 13 horas. Muy bien, le mando un gran saludo a su presidente, a Manuel Pichel López, que sé que a veces comparte nuestro programa también. Un abrazo grande, Manuel. Muy bien, y el sábado 7 de junio, atención, sábado 7 de junio a partir de las 20:30 horas, Sete Netos se va a estar presentando en el Centro Betanzos de Buenos Aires. Así es. Así que Sete Netos, Folk Celta, que la verdad la rompen, cada vez que se juntan. Alberto López y toda la pandilla. Sí, totalmente. También, Así que en el Centro Betanzos de Buenos Aires, Venezuela 1536, van a poder disfrutar del Folk Celta en Buenos Aires. El 7 de junio a partir de las 20:30 horas, aquellos que quieran ir reservando lo pueden hacer, a través del 11 58 36 0433. Repito, 11 58 36 0433. Excelente la propuesta, realmente. ¿Qué más tenemos, Mili, para compartir? Muy bien, y vamos a hablar ahora un poquito acerca de la fabada que están preparando, ¿saben dónde? ¿Dónde? En el Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia. Nos vamos al sur de la Argentina. Sí, sabemos Bien. que nos escuchan de todo el país, así que atención, amigos que estén allí por el sur, el Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia está preparando esta fabada el próximo 8 de junio a partir de las 13 horas. Bien. Así que están ubicados allí, el Salón Histórico está ubicado en Asturias al 650, y aquellos que quieran ir reservando su tarjeta lo pueden hacer al 297-5404-999. Repito, 297-540-4999 o a través de las redes sociales también del Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia. Perfecto. Les mandamos un saludo muy grande, sabemos que es. nos escuchan, Así que allí es. tenemos también muchos amigos que están por la zona. ¿Qué más? También vamos a hablar de la gran verbena española que está preparando la Sociedad de Vedra el próximo sábado 7 de junio a partir de las 20:30 horas. Así es. La entrada general es de 1.000 pesos y los menores de 12 años entran gratis. Bien. Así que va a haber, miren, como plato principal, callos a la gallega. Aquellos bien. que quieran ir lo pueden hacer directamente, se acercan allí a Sociedad de Vedra, que está en José Mármol 760 en Capital Federal, y si no pueden consultar a través del número 4931-3448. Bien. Repito, 4931-3448 o a través de las redes sociales de Sociedad de Vedra. Bien, ¿qué más tenemos, Mili? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito, porque ustedes saben que estuvo la gran final de Eurovisión. Exacto, sí, Bueno, correcto. Pero no todo lo que brilla es oro, señoras y señores, porque, ganó el país de Austria, el joven JJ o JJ, como le quieran decir, Sí. es el gran ganador de Eurovisión 2025. Pero se habló mucho de esto, ¿eh? Se habló muchísimo y se está hablando hoy en día, ¿por qué? Porque salió el director de Eurovisión, el director del Festival de la Canción de Eurovisión, Sí. Martin Green, porque, parece ser que hay algunos números que no están cerrando con el televoto. ¿Sí? Mira vos. Y todo indica que parece ser que el problema es con Israel. Israel es un país que sabemos que algunos participantes están en contra que participe, Sí. otros están a favor. Bueno, Sí. hay diversas opiniones. La verdad es un tema muy sensible, ¿sí? Ya lo creo. Es un tema muy sensible. Entonces, ¿qué pasó? Parece ser que justamente Israel estuvo haciendo campaña para que votaran al país, Sí. cosa que no se puede hacer. Está prohibido. Está prohibido Claro. por una cuestión de reglamentación, ¿sí? del concurso. Así que el ganador es JJ, como más les guste en español, en inglés. El ganador es Austria, es decir que Eurovisión viaja a Austria, pero sí se va a ver qué es lo que sucede con este país, con Israel, con el tema de los votos, ¿sí? Porque sería como una especie de trampa que hicieran. Claro. Y España Sí. quedó afuera con Melody. Bueno, y justamente La eso española iba. Melody. Melody, la verdad, quedó muy mal puesta, digamos, en la tabla, podemos decir, en la posición. La verdad es que era una de las favoritas, ¿eh? Con quien se habla no puede creer que Melody quedó tan mal en la tabla, que también hubo muchísima repercusión porque todos decían, no puede ser que Melody haya quedado tan baja en la tabla, que no haya tenido El votos. representante español ha hecho un muy buen trabajo. Sí, la verdad es que brilló, pero no fue suficiente. Claro. Es lo que dicen, no fue suficiente. Bueno,
quedó muy mal en la tabla, ¿eh? Ajá. Hay que decirlo porque quedó casi último. Mirá Sí, vos. sí, la verdad que sí. Pero sí que hubo mucha repercusión y polémica con Israel. Vamos a ver qué es lo que sucede. Claro, Porque correcto. puede haber sanciones, están pidiendo que no participe más el país. Ah, Así mirá que vos. bueno, Sí. ya pasó con otros países que Claro no que participan. sí. Así Bueno. que bueno, lo que sí sabemos es que muchísima gente lo pide para Latinoamérica. No sabemos qué están esperando Sí. para traer Eurovisión, Latinovisión sería. Latinovisión. Hubo claro. rumores, la verdad que sí. América Visión. También podría ser, sí, pero También. creo que estaban hablando de Latinovisión Ah. puntualmente. Hispanovisión. Puede ser también. Yo le tiro letra nomás, Sí, ¿eh? totalmente, Ah, bueno, sí. está bien. Total, nosotros no lo vamos a patentar. No. Pero sí sabemos que muchísima gente de Latinoamérica sigue Eurovisión y Sí. ellos lo saben, ¿eh? Claro que ellos sí. lo saben y mismo el público lo pide y los cantantes también, ¿eh? Porque dicen el público latinoamericano tiene ese algo. Así que Claro. bueno, ¿quién dice que quizás tenemos Eurovisión y en cualquier momento acá también, Latinovisión? Muy bien, gracias. Y aquí fue de esta manera noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina en el sol de nuestra España, edición federal.